Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yardan Rafael Méndez, profesor asociado de la Escuela de Medicina de la UPTC y líder de gestión, desarrollo e investigación del Hospital General de Duitama. El día de hoy hablaremos sobre la coherencia hemodinámica en la sepsis. La coherencia es digamos que es un apelativo que se le da al sistema cardiovascular cuando la circulación la macrocirculación, genera procesos que van en coordinación con la microcirculación. Eso es como una evidencia de la salud cardiovascular del paciente, en la cual las maniobras que se realizan en la macrocirculación, como la hidratación, la colocación de vasopresores y de inotrópicos, tienen una manifestación positiva en los lechos distales, en los órganos blancos. Para ello, entonces, vamos a hablar un poquitico sobre la que es la heterogeneidad capilar y el efecto deletérea de una reanimación tardía. Entonces, esta gráfica demuestra el modelo de Kroc. El modelo de Kroc nos recuerda que cada capilar tiene un cilindro o una imagen tridimensional, un volumen tridimensional de células a las cuales tiene la función de difundir oxígeno. Los capilares los capilares tisulares, perdón, generan un efecto de flujo y en ese efecto de flujo hay un cilindro capilar en el cual se difunde ese oxígeno. Cuando se obstruyen los capilares o se trombosan o hay vasoespasmo, a alguno le toca trabajar doble. Entonces, uno de estos capilares le toca hacer el efecto de difundir oxígeno a largas distancias. Esas grandes distancias pues no logran su objetivo y genera un estado de hibernación celular. Esa hibernación celular podría, dependiendo del tipo de célula y del tipo de órgano, tener cierta tolerancia para poder aguantar, si es la palabra, ese oxígeno. Entonces ese aguante es relativo a órgano. El tiempo de tolerancia a la hipoxemia y a la hipoxia tisular podría ser relativo. En este caso, tenemos, en este modelo de Kroc habla de una esquina de tal. Los capilares tienen que llevar sangre oxigenada de capilar hacia vena, de arteriola hacia vénula. Y es acá donde ya hay una fatiga de la difusión, donde ya hay una disminución de la difusión, y todo lo que pase a través de este flujo generará una disminución de la presión tisular de oxígeno. Siendo así, como hablábamos en otra sesión, importante tener en cuenta que las arteriolas tienen unos esfínteres que facilitan al relajarse el flujo hacia las células o al haber constricción por efecto catecolaminético, disminución de la perfusión. Pero la
tipo 1, en que hay una heterogeneidad de los capilares, y ocurre porque hay unos vasodilatados, otros vasoconstriñidos por el efecto inflamatorio, y ocurre por sepsis, por injuria, por repercusión, en caso de cuando hay una obstrucción arterial y se desobstruye mecánicamente, entonces la repercusión genera un daño endotelial que genera el daño microcirculatorio, o cuando hay una obstrucción venosa y vuelve a haber perfusión y hay congestión. La obstrucción venosa genera congestión y genera heterogeneidad. Hemodilución, básicamente causada por el líquido de reanimación. Constricción y taponamiento por obstrucción, por el efecto de la coagulación intravascular diseminada y la inflamación. Y el edema, pues, como lo hemos mencionado, que el oxígeno le toca difundir grandes distancias, y también hay grandes limitaciones para difundir el CO2 del tejido hacia el capilar. Pero es necesario tener todos los capilares perfundidos. Habíamos mencionado que solo el 25% de los capilares están abiertos en un paciente sano, y que en una condición de estrés o de sepsis podrían incrementarse el reclutamiento y dilatarse en los diferentes órganos, especiales órganos vitales y en el músculo estriado, reclutarse muchos más capilares para mejorar la perfusión de oxígeno. Esto tiene que ir de la mano de un aumento de la presión media de flujo, o sea que haya suficiente presión para abrirlos y suficientemente líquido para abrirlos. No hay como una manera de poder evaluar cuánta agua necesito yo para abrir un capilar. Por ahora sabemos cuál es la presión media de flujo para abrir un capilar. Este reclutamiento es una interacción entre los factores locales, vasomotores, como el óxido nítrico, los factores inflamatorios y las catecolaminas, y los factores sistémicos como el gasto cardíaco y el volumen intravascular. Pero en el modelo de Kroc, en esos estudios que se hicieron con el modelo de Kroc, sale un índice que es el índice de Jones, que nos indica algo muy interesante. En la fase inicial de un paciente con sepsis, solo necesitas que el 56% de los capilares estén abiertos para que un paciente esté vivo y funcionando. No tiene que ser el 100%. Con el 56% en menos de 24 horas, un paciente sobrevive. Y más de 48 horas el paciente necesita el 75%. Pero, y eso contando los órganos vitales. Eso significa que la piel, el tejido intestinal y los órganos sólidos del abdomen podrían no tener casi perfusión y el paciente sobreviviría. Otra historia es el fenómeno de repercusión, que tiene un daño con radicales libres cuando vuelve a abrirse esa circulación, cuando el paciente se mejora. Pero en la fase crítica, solo el 56% de los capilares deben estar abiertos en un paciente para que sobreviva en sus órganos blancos principales. Entonces, pensar que esto es útil, la pregunta es, pero ¿yo cómo podría evaluar el 100% de los capilares del ser humano? No podrías. Hay una correlación interesante entre el tiempo de llenado capilar, midiéndole al comprimir el dedo por 10 segundos, el Molten Score y el delta de temperatura del hálux, que ya miremos cuál es, con esto. Parece ser que si estas variables fáciles de tomar microcirculatorias están funcionando, ya tenemos más del 56%. Es decir, midiendo estas variables clínicas, yo podría establecer que el paciente tiene una muy buena perfusión microcirculatoria sin necesidad de estar midiendo todo ese volumen de capilares en tejido sano. Volviendo a esta diapositiva que ya la he mostrado en otras charlas, quiero, como la charla es de coherencia hemodinámica, me doy la obligación de volver a mencionar, y es que en la fase inicial, biológicamente y en un adulto sano, hay una coherencia entre lo que ocurre en la macrocirculación con el gasto cardíaco y con el volumen intravascular y lo que perfunde a la microcirculación. Debido a eso, nuestros objetivos principales terapéuticos es lograr que el volumen aportado incremente el gasto cardíaco a través de esta curva, o sea, mantener al paciente en la pendiente de la curva con los líquidos, y cuando no se logra o ya se logró suficiente aporte de volumen, lograr llevarlo solamente un mantenimiento, y si no se logran las presiones, entonces elevarlas gracias a la presión vasopresor. Entonces, hay un concepto que no he mencionado que se llama la presión media de flujo sistémico. La presión media de flujo sistémico hace referencia a cuánta presión se necesita para generar un estrés de la pared de un vaso. Ese volumen se llama volumen estresado. Es ese volumen que se mueve en cascada a través de los vasos y que lleva el flujo a feliz término hasta los tejidos periféricos. Ese volumen estresado es diferente a ese volumen que está en unos lechos que no se han reclutado o cuando hay un bajo flujo en los capilares. Cuando aumenta la velocidad o cuando aumenta la vasoconstricción, eso se convierte en un volumen estresado y las velocidades son mucho mayores y logran reclutar esos capilares que mencionábamos. Entonces, el vasopresor, más que el solo líquido,
ayuda a estresar ese volumen y a generar una presión de conducción mucho más elevada a nivel microcirculatorio. Cuando eso ocurre, en las primeras 6 horas, ese volumen va hasta los pequeños tejidos y recluta todo esto, haciendo que el oxígeno llegue, difunda, las presiones tisulares son excelentes, ¿y qué va a pasar? Rápidamente fluye el CO2 a través de las vénulas, haciendo que el delta de PCO2 entre la zona arterial y la zona venosa sea menor a 6. Entonces todos felices porque hay un buen gasto, hay un buen flujo, independiente del metabolismo de ese tejido. Pero cuando esto no ocurre, y este flujo microcirculatorio está lento por un tema microcirculatorio ahí propio, local, inflamado y destruido esa microcirculación, o porque no hay gasto cardíaco, ¿cierto? Empieza a ocurrir un fenómeno de incoherencia. En la fase inicial tenemos, como habíamos mencionado, fenómenos locales y sistémicos que controlan que el gasto llegue, vasodilatación arterial y venosa, aumento de la permeabilidad, y en la fase distal, o sea, en la microcirculación, debe haber un incremento de esa perfusión cuando le aumente el líquido. Cuando no hay, empiezan a disociarse estos dos fenómenos y todo el volumen que le coloco, bien sea por una carga o por un volumen de reto, pues va a generar que incremente de una manera no sana, que es el lactato. El objetivo es perfundir la microcirculación y tenemos unas variables, como hemos mencionado, para medir que estas son variables flujo dependientes. ¿Qué significa? Medir que lo que se agrega en volumen termine generando una manifestación en la microcirculación a través de variables flujo dependientes y también a través de impacto en órgano blanco. Cuando esto no ocurre, ocurre el fenómeno de incoherencia hemodinámica. Y entonces, todo el volumen que se va colocando me va generando una sobrecarga. Y al haber ese desacople entre la macro y micro, el incremento de volumen solamente edematiza. No solamente genera una sobrecarga ventricular izquierda, una sobrecarga y edema en los tejidos, sino que también altera la difusión de oxígeno microcirculatorio. El tejido está sufriendo, sigue incrementando el lactato, pero el lactato ya no se modifica con el incremento del volumen en el flujo y en la perfusión tisular. Entonces, usamos vasopresores. Los vasopresores aumentan la presión, al aumentar la presión arterial media y la presión de perfusión, no logra mejorar acá. Entonces, lo que hacemos es aumentar el vasopresor tratando de buscar medidas más altas, pensando en que le falta presión de perfusión, pero eso desafortunadamente lo único que genera es vasoconstricción, como lo habíamos mencionado, aumento del tono del esfínter, empeorando el problema de la perfusión. Lo que significa hasta aquí que todos los incrementos que yo genero para optimizar esa microcirculación, desde los grandes volúmenes de líquidos y el uso de vasopresores, lo único que generan es empeoramiento del ambiente microcirculatorio, edematizando el tejido, vasoconstriyendo, generando más heterogeneidad capilar y más deterioro. Así que en este contexto y en este punto nos preguntaríamos, después de que ya, o sea, en las primeras 6 horas, pues es muy fácil, coloque el líquido correcto, mantén una meta de presión arterial media correcta y fíjate siempre cuando reanimes con volumen y vasopresores que las variables microcirculatorias se mantienen bien. Ya. Cuando llegues a las metas microcirculatorias de un tiempo llenado capilar menor a 3, la saturación venosa de 70 y un delta de PCO2 menor a 6, con un índice metabólico anaerobio menor a 1.8, o un clearance de lactato mayor al 30%, estás bien, para, no le pongas más líquidos, estás bien, para, no le subas el vasopresor, y estás bien, ya debe tener antibiótico y solución del foco infeccioso, ya. Pero como desafortunadamente no es tan fácil, el paciente no llega en esas primeras 6 horas, la pregunta de ustedes sería, ¿y si llega acá? Si no es que yo lo haya generado, no es culpa mía que yo he sobrereanimado al paciente, he puesto más vasopresores, sino que no, llegó tardíamente con una microcirculación inflamada, con todo el daño endotelial que provoca la sepsis, con todo el daño endotelial también que provoca la fuga capilar y con un corazón que está disminuido en inotropía por la sepsis. Yo ya tendría esta incoherencia, pues no la generé yo. Llega así mi paciente porque llega tardíamente. Entonces llega con una incoherencia propia de su condición de base. ¿Y esa incoherencia cómo la manejo? Ahí es donde viene el punto de interés. De entrada podríamos decir, ¿será que es posible que podamos hacer una medición directa de la microcirculación?
para poder decir si objetivamente, no con variables subrogadas, sino si objetivamente con videomicroscopio el paciente está con lechos capilares definitivamente dañados. Es posible que en estos pacientes se deba medir el índice de heterogeneidad capilar y el índice de densidad capilar de Daniel de Baker, o no. O estos pacientes, ¿cómo se reanimarían de aquí en adelante? O no tenemos nada que hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, para pensarlo, habría unas opciones. Primero, podemos vasodilatar esos lechos distales. Una de las opciones que se han analizado en algunos artículos que han publicado sobre el milrinone usado cuando el paciente ya lleva más de 6 horas. El paciente con más de 6 horas podría beneficiarse no por efecto inotrópico del milrinone, sino por un efecto vasodilatador sistémico. Es decir, parece ser que el milrinone es capaz de dilatar los pequeños capilares y al dilatar esos pequeños capilares rompe un poco este fenómeno de la heterogeneidad capilar, mejora un poco el flujo sanguíneo a través de los pequeños capilares, haciendo que ese delta de PCO2 sea normal, se normalice, y también que puede hacer que haya una disminución de la fuga capilar. Hay una vasodilatación, pero un poco sin aumento en permeabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, el milrinone constituiría como una estrategia para poder manejar esa vasoconstricción nociva de la sepsis y también para manejar un poco ese aumento de permeabilidad. Sin embargo, la trombosis de la sepsis no la soluciona el milrinone. Sin embargo, la ruptura del capilar por fenómenos inflamatorios no la soluciona el milrinone. Entonces, la densidad de capilares funcionales ha sido algo que se ha medido que ha mejorado con el efecto milrinone. Aumenta el número de densidad de capilares funcionales, mejora el flujo de glóbulos rojos en el capilar. Hay un incremento de la inotropía y lucitopía, pero no es lo que se busca y es mínimo realmente. Y hay un aumento en el reclutamiento capilar y hay una correlación con las variables clínicas que tú puedes tener. Es decir, le ponemos milrinone y se mejora el tiempo llenado capilar y se está mejorando el flujo de glóbulos rojos a nivel microcirculatorio. Entonces, ¿cómo hace el organismo para compensar ya cuando estamos en incoherencia? Ya estamos en incoherencia hemodinámica, puede ser reclutando más capilares. Y podría ser una estrategia nuestra, reclutemos más capilares. Con la presión del flujo, sin sobrecargar, pero también con medicamentos como milrinone. Podría ser que la dobutamina también colabore un poco en esa vasodilatación y el reclutamiento capilar. Aumentando la velocidad de glóbulos rojos. ¿Cómo se aumenta la velocidad de glóbulos rojos? Estableciendo un delta, un drag en presión capilar mayor. O sea, una mayor presión y mayor velocidad de glóbulos rojos a través del incremento de la presión con un vasoconstrictor. Entonces ahí hay un diálogo incoherente también, y es, le ponemos vasoconstrictores para aumentar la presión arterial media, pero a su vez vasodilatadores para dilatar los lechos distales. Sí, mientras las dosis de norepinefrina que se tienen que usar no sean elevadas, no se logra ese efecto vasoconstrictor distal que no queremos, afortunadamente, y mezclado con el milrinone, podría mantener la presión arterial de perfusión y vasodilatar los lechos distales. Hay que jugar con esos dos medicamentos. Y obviamente queremos disminuir la heterogeneidad, pero también medirla. Entonces aquí se establece un reto para los clínicos, y es cómo hacer para que se vuelva acá necesario y definitivo medir la heterogeneidad capilar en el área clínica. Ya no solo puede quedar en la medicina translacional, no solo puede quedar en los modelos experimentales y en algunos sitios de referencia en el país. Se debe desarrollar una tecnología que le ayude al médico asistencial, al clínico y muy especialmente al clínico de los primeros niveles de atención, de los niveles básicos en atención primaria, para que pueda evaluar la heterogeneidad capilar de una manera directa, para que lo que haga con volumen y vasopresor se vea, lo pueda ver, no lo pueda suponer. Entonces, la autorregulación microcirculatoria en el tejido nos dice que hay varios componentes en esa regulación capilar y arteriolar. Si ustedes recuerdan el modelo de cascada de Philippe Roland, ¿recuerdan? Que es como que tenía 4 fases, 4 interfaces. También les comentaba que la microcirculación se encuentra entre la interfase número 2. Entonces, esa interfase número 2 se caracteriza porque hay un flujo de presiones de la macro de la microcirculación y que definitivamente las catecolaminas influyen, ¿no? Y también el volumen y los vasodilatadores, ¿sí? Es posible que si tenemos una medición directa de la presión arterial media también nos ayude. Y ahí sería
necesario que cuando hay un daño, cuando hay shock o cuando hay sepsis, es obligatorio el uso de una línea arterial para poder medir que esa resistencia vascular periférica sea directa, no un manguito como para poderlo evaluar. Debemos reclutar esa reserva microcirculatoria para disminuir la disfunción endotelial y es donde establecemos se abre otra ventana en investigación. ¿Será posible que los pacientes tengan perfiles y fenotipos microcirculatorios? Es decir, las personas tienen diferentes formas y funcionalidades en cuanto a su microcirculación, que hace que unos entren más rápido en incoherencia que otros. Esa pregunta solo puede ser resuelta a través de hacer estudios clínicos directos midiendo la microcirculación en diferentes fenotipos de sepsis. Esto tendría mucho que ver con los endotipos de sepsis que se establecieron en el estudio Seneca, pero hay que hacer el estudio directo de los fenotipos con estudios de microcirculación debajo de la lengua o con IES o con otro tipo de metodologías. En este aspecto se ha hecho una escala. Utilizando la microcirculación de la lengua, o en imágenes iguales, se hizo un esquema de puntuación que se llama el POEM. Es un esquema para poder identificar a través de la microscopía de campo oscuro cuál es la severidad y cómo hacer para poder identificar una gradación a la severidad del compromiso microcirculatorio a través de la microscopía. Entonces está este modelo POEMS que se le agrega con inteligencia artificial y que podría ayudar a los médicos clínicos. Ese sería una alternativa, pero definitivamente pues tiene que estar al alcance de todos. Tiene un comportamiento muy diferente el POEM en pacientes que tienen choque hemorrágico, choque cardiogénico, choque hipovolémico y que además de todo tiene o shock séptico. Luego se vuelve predictor de mortalidad el POEM, ¿sí? Y esto se puede utilizar, es un algoritmo que se usa con la microscopía en el paciente Kamanushi. Cada órgano, cada tejido y cada órgano específico tiene una perfusión tisular específica como tal, que se puede calcular. Cada sistema o cada tejido también tiene su manera de hacer vasoconstricción. Algunos órganos como la piel, por ejemplo, es muy dependiente, casi en el 100% dependiente del sistema simpático. Mientras que otros órganos como por ejemplo el cerebro no generan vasoconstricción ni vasodilatación directa por efecto del sistema simpático, sino por los factores metabólicos ambientales. Entonces el grado de acidez, el nivel de glucosa, el nivel de lactato, generan vasodilatación y vasoconstricción, mientras que la piel no, es exclusivamente simpática. ¡Pum! Vasoconstricción, vasodilatación, ya. No tiene que ver con otros factores ambientales. Eso nos hace pensar en que los órganos, digamos que los tejidos tienen una manera independiente de autorregularse y esta es la manera de que se calculan esas presiones, pero también hay unos mecanismos que lo hacen diferente. Para el caso del cerebro, la presión media arterial, ¿cierto? Entonces tengo yo, para saber cuál es la presión de perfusión cerebral, yo tengo que tomar la presión arterial media y le resto la presión intracraneana, eso sería lo lógico. Pero si se acuerdan ustedes, ya no tratamos de usar la presión arterial media, sino la presión media de perfusión o la presión media de flujo sistémico, la cual es la presión arterial media menos la PVC, ya, ¿cierto? Esa presión media menos PVC, entonces en este caso se sugiere que para mirar la presión de perfusión cerebral, usted tome la media y use la PVC, le reste la PVC o la presión intracraneana si tiene cómo medirla. Recordándoles que ese determinante depende del gasto cardíaco, de la resistencia de los vasos cerebrales y de esos dos factores hacen que haya flujo de corazón hacia el cerebro. Hay diferentes factores como la vasopresina, los receptores alfa 1, beta, neuropéptido Y, y todos estos factores son los bioquímicos que les comento que autorregulan el cerebro. Muy diferente a, por ejemplo, la piel. A nivel del corazón es la presión arterial diastólica menos la presión venosa central. Así podemos saber la presión de perfusión cardíaca. También podemos mirar la presión de perfusión del riñón, que será la presión arterial media menos la presión intraabdominal. O también podría ser la presión intrarrenal, pero tocaría pues, hacer una medición directa por catéter. Y aquí está, ¿cuáles son los péptidos que generan la vasoconstricción y la autorregulación de la presión de perfusión? Luego, los órganos necesitan de un buen gasto cardíaco para perfundirse,
pero también tiene una autorregulación independiente. De tal forma que en una situación crítica, cada órgano se autorregula como según las demandas metabólicas que tenga. El Mottling Score, o escala de moteado, fue popularizado en este artículo del doctor Eidel Fella. Eidel Fella hace retoma algo que en semiología habíamos aprendido muchos años antes, en el cual se observa cómo el moteado o la vasoconstricción generalizada de la piel tiene un grado. En las rodillas, en la antigüedad, los médicos auscultábamos a los pacientes y les tocábamos las rodillas y si estaban frías o calientes, nos daban una predicción del gasto cardíaco, en un momento en el que no había cómo medirlo. Él lo que hizo fue pues, volverlo numérico, una escala objetiva, y esta escala, como se observa acá, les habla de que grado 1, leve, es solo la rótula, grado 2 es la rodilla completa, grado 3 va hasta el tercio medio de la pierna y el tercio medio del muslo, grado 4 va hasta donde casi llega el maléolo, hasta la ingle, y de ahí para arriba y de ahí para abajo es grado 5. Esto podría ser como impráctico si nosotros pensamos que el paciente o está haciendo frío, o el paciente es de piel oscura, en fin. Pero en los pacientes que se puede medir, es una medición que tiene una correlación interesante matemáticamente, correlacionado con variables hemodinámicas invasivas. El ejercicio interesante que hicieron ellos es que lo correlacionaron con catéteres de Swan-Ganz, con catéteres de presión invasiva, y hicieron este ejercicio con termografía. Entonces, midieron la temperatura en los diferentes estados y si hay una correlación. O sea, el estadio 5 está realmente por temperatura más hipoperfundido que un estadio 0. ¿De acuerdo? Si hay una correlación entre el grado de flujo sanguíneo. Entonces, es una medición que es clínica, que es buena, bonita y barata y que realmente tiene un trasfondo interesante, objetivo y de gran precisión. Eso fue el ejercicio de este artículo. Pero para aquellos que tienen piel oscura, como mencionábamos, ¿qué se podría hacer? Entonces, los que tienen piel oscura, se creó el delta de temperatura en el hueso artejo. Entonces, si tiene piel oscura, pues se puede medir, descartar que tenga hipotermia. Si tiene hipotermia, toca hacer un índice de perfusión diferente. Pero si no, hacemos el delta del hueso artejo con la temperatura ambiental. Una medición bastante cuestionada, una medición bastante difícil de aplicar, que fue implementada desde la época del doctor Max Carruel, como les comentaba. Si el paciente no tiene piel oscura, se puede implementar el Mottling Score. Y si está en más de estadio 3, entonces pues ya se hace el diagnóstico de que definitivamente, perdón, el Mottling Score, si está más de estadio 3, entonces dices que está hipoperfundido. Ya es suficiente, más de estadio 3 sí. Pero si es menos de 3, o sea, solo toma la rodilla o la rótula, entonces tú deberías correlacionarlo, mirar también si hay un compromiso del llenado capilar en el dedo índice o en el dedo medio, como es el estudio Andrómeda de la mano. Definitivamente sí hay oportunidad de ver que tenga un llenado capilar, por ejemplo, mayor a 3, estamos frente a un paciente hipoperfundido. Hasta aquí son herramientas de atención primaria que no requieren ningún sistema avanzado de evaluación microcirculatoria. Todo eso se hace a punta de clínica. Y esto es lo que debe contener un algoritmo que tenga una evaluación de código CTC en la atención primaria. Ya para terminar esta última diapositiva, la evaluación de la microcirculación a la cabecera del paciente crítico tiene diferentes elementos para evaluar. Entonces, una cosa, hemos visto bastantes cosas, relacionadas con la evaluación de la microcirculación, pero en un contexto de la medicina translacional, de un laboratorio de investigaciones, y otro es el clínico, y más el clínico de los países en vías de desarrollo que no tenemos recursos en los primeros niveles de atención. Es una gran herramienta evaluar la microcirculación. Se volvió una de las metas importantes en la evaluación de la sepsis. Se volvió una de las metas de oportunidad. Pero desafortunadamente los elementos para evaluarlo con objetividad son costosos y de difícil acceso. Andrómeda Shock y los estudios que hace este grupo de investigación nos están dando como herramientas para volver a la clínica, pero con una alta sensibilidad, porque ese grupo de investigación del doctor Hernández y de Gustavo Espina Tascón, del doctor Hernando Dubín, lo que ha impulsado es a nosotros, los de primeros niveles, a los de hospitales de mediana complejidad, a usar estas herramientas buenas, bonitas y baratas, y ellos hicieron ya la validación de que eran útiles, de que se correlacionaban con esos métodos invasivos de cuidado intensivo. Ese es el gran aporte.
Y para finalizar les dejo esta diapositiva en la cual podemos ver cómo la evaluación de la microcirculación sublingual, que no tenemos, es un elemento para evaluar ese impacto de la reanimación en sepsis que hacemos. Una saturación venosa mixta la podemos evaluar a través de un catéter venoso central en un segundo nivel, pero no en un primero en Colombia. El delta de PCO2 es muy fácil de evaluar, en especial cuando tenemos gases arteriales y venosos. El lactato va en los mismos gases, no lo tienes que pedir aparte. El tiempo de llenado capilar súper práctico, pero en mi concepto me parece que no solo depende del entrenamiento, sino que tiene muchos sesgos. Es decir, es necesario de manera importante tener un sistema de evaluación objetiva del llenado capilar para que sea una herramienta realmente útil. Ese llenado capilar debería medirse con un sistema electrónico, no solamente con un portaobjetos en un dedo, a pesar de que el personal esté bien entrenado. La diferencia de temperatura central y periférica o del hueso arquejo con el ambiente tiene también muchos sesgos y requiere un gran entrenamiento para el personal. Y por último, el NIRS, ¿cierto? Que es un sistema de evaluación TENAR para poder definir si hay un compromiso microcirculatorio, o los sistemas de delta de presión en la extremidad para mirar el flujo sanguíneo tisular, también es muy complicado de medir y son costosos. Entonces vamos hacia las variables clínicas y en la charla de hoy debe quedar claro que es muy importante, ¿cierto? Que este tipo de herramientas tengan acceso a los clínicos. El NIRS y ante todo la biomicroscopia sublingual o los sistemas de evaluación por campo oscuro vienen con un software que se llama MicroTools que le permite al clínico poder evaluar esto con objetividad y hacer los cálculos de número de capilares en un área. Pero pues nosotros no podríamos implementarlo. Luego la tarea de esta charla y de estos seminarios es que vamos a identificar cuál de todas las variables microcirculatorias clínicas nos serían útiles en un primer y segundo nivel. Muchísimas gracias.